general, su permiso. Estimado doctor Coll, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. En nombre del director del Centro Superior de Estudio de la Defensa y de todos los que damos vida a este centro, permítame expresarle nuestra más cordial bienvenida. Una vez más abrimos las puertas con gran satisfacción para, juntos, poder disfrutar de una interesante actividad académica. Esta tarde nos honra con su presencia el doctor Alberto Coll, que nos presentará la conferencia de Estados Unidos y su política global, retos, incoherencias e incertidumbres, tema de rabiosa actualidad. El doctor Coll es profesor catedrático de Derecho Internacional de Estudios para Europa y América Latina en la DePaul University College of Law de Chicago, Illinois. Antes de unirse a la Facultad de Derecho de DePaul en 2005, el doctor Coll fue director del Departamento de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra de la Marina de los Estados Unidos, donde sirvió como decano de 1999 a 2004. Nacido y criado en Cuba, se graduó cum laude en la Princeton University y tiene un doctorado en Derecho y en Política Exterior por la Universidad de Virginia. En 1982 el señor Coll se sumó a la facultad de la Universidad de Georgetown y en 1986 fue nombrado profesor de la Escuela de Guerra de la Marina. En 1989 fue el catedrático más joven en la historia de la cátedra Charles Stockton de Derecho Internacional en la antigua Escuela de Guerra. De 1990 a 1993 ocupó el cargo de subsecretario de Defensa, supervisando dentro del Pentágono la política de estrategia y de presupuesto de $3 billones de las Fuerzas de Operaciones Especiales y los conflictos de baja intensidad, incluyendo actividades contra el terrorismo. Por su labor recibió la medalla del secretario de Defensa por un destacado servicio público. El señor Coll es autor de La Sabiduría del Estado y editor de varios libros sobre las relaciones internacionales, temas de seguridad y el derecho internacional, así como de artículos premiados en el American Journal of International Law del Naval War College Review y otras prestigiosas revistas. En 2004 recibió la medalla de la Orden de Antonio José Irizarry por su contribución al fortalecimiento de la regla del derecho y el control civil sobre las Fuerzas Armadas en Guatemala. Ha trabajado como asesor al Pew Charitable Trust de la Fundación Ford, el Carnegie Council of Ethics and International Affairs, Rand Corporation y numerosas otras instituciones educacionales y gubernamentales de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos, América Latina, España y el Reino Unido. Imparte frecuentes conferencias sobre la política exterior norteamericana, como es el caso, las relaciones de los Estados Unidos con la América Latina, temas de derecho internacional y relaciones internacionales y de la estrategia global de los Estados Unidos. El señor Coll es miembro del Colegio de Abogados de Virginia, el de Abogados de Estados Unidos y el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, el Council of Foreign Relations. En la Universidad de DePaul da cursos en Derecho Internacional Público y Privado y de Política Exterior estadounidense. El señor Coll nos expondrá durante unos 40-45 minutos y después podremos celebrar y espero que disfrutar de un coloquio. Doctor, le ruego tome la palabra. Muchísimas gracias, coronel, general Ortega, general Ballesteros, distinguidos amigos, colegas, huéspedes, profesores, alumnos. Es siempre un gran honor estar aquí en el CCDEN y es un inmenso gusto siempre estar aquí en España. Me siento muy orgulloso de mis raíces españolas y de que mis antepasados, antes de ir a Cuba, vinieron aquí, desde España, por ambas partes. Entonces es siempre un gran gusto estar de vuelta aquí en Madrid, o como dirían algunos de ustedes, Madrid. Bueno, pues gracias por esta tan amable invitación. Vamos a tener una conversación sobre la política exterior de los Estados Unidos y yo quiero conversar con ustedes sobre 3 temas generales: los retos de la política exterior de los Estados Unidos, incoherencias
en la actual política exterior de los Estados Unidos e incertidumbres. Y espero que, podamos tener una discusión muy vigorosa y muy abierta en esta casa de estudios. Vamos a hablar primero sobre los retos. Estamos, a mi opinión, en un momento muy serio para los Estados Unidos y para las alianzas a las cuales pertenecemos, para el orden internacional que fue creado después de 1945, un orden que, a pesar de ser criticado por muchos y de ser constantemente atacado por muchos, no solamente en otras partes del mundo, sino también en Europa y en los Estados Unidos, ha producido una época extremadamente inusual de paz y de prosperidad para el mundo entero. ¿Cuáles son algunos de los retos con que nos enfrentamos hoy en día? Primer reto que yo pongo aquí no es Corea del Norte, es Rusia. Rusia, un país eminentemente europeo, cristiano, y el rechazo por parte de Rusia del modelo liberal, democrático e integracionista que había sido impulsado por la Unión Europea y por los Estados Unidos hacia Rusia durante la década de los 90. Recuerdo perfectamente, después de la caída del muro de Berlín, la esperanza que teníamos muchos en Europa y en los Estados Unidos de que Rusia poco a poco fuera uniéndose a nosotros. Y verdaderamente esas esperanzas han en gran parte desaparecido hoy en día. No creo que totalmente. Yo creo que Rusia sigue formando parte de Occidente y que eso no se puede olvidar, pero hoy presenta un reto precisamente porque el modelo de integración, de una integración paulatina entre Rusia y Europa, ha sido reemplazado por una nueva óptica bajo el presidente Putin, de un modelo de autoritarismo doméstico y el restablecimiento de Rusia como gran potencia euroasiática en contrapartida con Europa y con los Estados Unidos. Y por supuesto hay un paradigma histórico ahí muy claro, en el cual Putin encuentra inspiración, y es la Rusia imperial de 1750 a 1990. Hay que notar el crecimiento masivo del presupuesto militar ruso desde 2010, ha sido un crecimiento anual de 10% en términos reales, ajustados después de la inflación, y con mucha preocupación el desarrollo de capacidades nucleares no estratégicas. Por supuesto, Rusia está modernizando su arsenal nuclear estratégico, como también lo están haciendo los Estados Unidos, pero me refiero a capacidades nucleares no estratégicas combinadas con un nuevo énfasis en la doctrina del uso y la viabilidad de armas nucleares de corto alcance, de tipo táctico y de bajo rendimiento, para hacer el uso de las armas nucleares mucho más factible y parte de entrelazarlas con la superioridad convencional masiva que Rusia ya disfruta sobre la OTAN. La retórica del presidente Putin sobre el uso de las armas nucleares es de cierta forma preocupante. Maniobras hostiles y provocativas hacia los países bálticos y nórdicos, peligro de cálculo erróneo, y por supuesto las ambiciones geopolíticas de Rusia en Ucrania, que Rusia considerando esencialmente parte de Rusia, y el conflicto militar en el este de Ucrania. Entonces tenemos ese gran reto combinado con un alto desarrollo de operaciones de guerra cibernética. Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el año 2016. Eso no solo lo dicen los demócratas, lo acaba de concluir oficialmente el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, que es un comité bipartidista y liderado por un senador republicano, y ya a esta conclusión ya habían llegado anteriormente todos los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que Rusia había interferido en las elecciones y que había interferido con el propósito de ayudar a uno de los candidatos. Interferencia en el referendo del Brexit,
y una gran preocupación que tenemos sobre la interferencia en procesos electorales en Europa. Entonces todo esto forma en conjunto un marco preocupante sobre el reto de Rusia. En un momento en el cual, para decirlo muy abiertamente, las declaraciones actuales del presidente de los Estados Unidos con respecto a Rusia han sido ambiguas. Es más, el presidente en determinadas ocasiones ha cuestionado las conclusiones de sus propios servicios de inteligencia y negado que hubo una interferencia en el proceso electoral del 2016. Reto número 2, la China. Un modelo de expansión geoestratégica global combinado con un control doméstico neototalitario, impulsado por el presidente y ahora gran líder sin límite de mandatos, Xi Jinping. Paradigma histórico, la China imperial en su apogeo, 1350 al 1800. Tenemos ahí una gran potencia con una estrategia muy definida de mercantilismo en el ámbito económico y la manipulación estratégica del mercado y de la economía, con fines de aumentar el poderío y eventualmente la hegemonía de la China. Combinado con una expansión masiva de capacidades militares con el objetivo de garantizar hegemonía política, económica y militar en el Asia. Hay que ver, por ejemplo, la militarización del Mar del Sur de China, donde lo que constituían verdaderamente unos arrecifes que apenas eran islas, y en casos en que todas estas pequeñas islotes y arrecifes eran abiertamente estaban en disputa entre la China, las Filipinas, Brunei, Vietnam, y la China prácticamente no solamente ha convertido esos arrecifes en islas, sino contrario a las promesas del presidente Xi Jinping al presidente Obama en 2015, las ha militarizado, creando aeropuertos militares y creando sistemas de cohetes de defensa, pero de defensa antiaérea en esas islas, creando ahí bases militares chinas. Y la expansión de capacidades de guerra espacial, nuevas tecnologías y cibernética que negarían el poderío estadounidense en el Asia en caso de un conflicto. El objetivo final, por supuesto, es crear una serie de capacidades militares que pongan en riesgo al poderío marítimo de los Estados Unidos, sobre todo a los portaaviones, y obliguen a los Estados Unidos, en caso de un conflicto, a retirar esas fuerzas hacia atrás, dándole a la China una capacidad inmensa de intimidación, no solamente con Taiwán, muy obviamente, sino inclusive con el Japón y con Vietnam. Pasemos ahora del reto puramente de capacidades militares, que es extremadamente serio, a los retos de tipo económico y político. Hay que notar aquí el gran proyecto Carretera y Correa de desarrollo, el Road and Belt Project, de infraestructura para promover la influencia económica y política china, no solo en Asia Central, sino hay que notarlo también en Grecia, los Balcanes y la Europa Oriental. De hecho, la China se ha aprovechado de la gran crisis económica que atravesó Grecia y la ineptitud por parte de la Unión Europea de cómo manejar esa crisis para ofrecerle a Grecia créditos y proyectos de infraestructura. Y en el día de hoy, cada vez que la Unión Europea propone aún una moción de censura hacia la China en el tema de los derechos humanos, los griegos se oponen. Y eso, por supuesto, nos demuestra cómo la influencia económica de la China lleva a una influencia política que tiene un efecto muy real sobre la Unión Europea. Como destacó el secretario de los Estados Unidos, el general James Mattis, recientemente en el Foro de Defensa de Singapur,
una de las preocupaciones sobre este proyecto de carretera y correa es que con el financiamiento de estos proyectos de infraestructura va a venir también un endeudamiento por parte de países en el África, en el Medio Oriente y aún en los Balcanes que acepten esas ofertas de proyectos de infraestructura. Y con el endeudamiento viene, por supuesto, la influencia política, como ya señalé en el caso griego. Otro reto que es parte de este modelo político y económico por parte de la China es el plan Hecho en China, Made in China 2025. Su objetivo es darle a la China liderazgo mundial en las más avanzadas tecnologías, la robótica, la informática, comunicaciones, o sea, las industrias del futuro, la aviación, industrias aeroespaciales, vehículos eléctricos, farmacéuticos, técnicas de manufactura y técnicas de tecnologías de producción energética. Debo notar que no es ningún problema que cualquier país quiera avanzar y adquirir capacidades tecnológicas de primer nivel. Lo preocupante es que el objetivo estratégico de este programa es la autosuficiencia y hegemonía económica global. O sea, no es unirse a las grandes potencias de alta tecnología, sino eventualmente reemplazarlas totalmente, lo cual es preocupante, como veremos ahora. El peligro existe de que Europa, por ejemplo, sea paulatinamente desprovista de sus joyas tecnológicas, compañías adquiridas por compañías chinas financiadas y subsidiadas por el Estado. Los fondos que la China ha dedicado a la compra y adquisición, al subsidio de empresas chinas que desean adquirir empresas tecnológicas en el extranjero, ascienden a un monto de más de 45.000 millones de dólares dedicados a este fin. Dos ejemplos recientes: la adquisición por parte de una empresa china de la empresa alemana KUKA, que es uno de los gran líderes en la robótica, y muy parecido en Suecia en el año 2017, la adquisición por parte de una empresa china de una empresa sueca, Robot System Products, también uno de los líderes en la robótica. Por eso yo hablo del peligro de que estas joyas tecnológicas, ¿no?, sean y están siendo adquiridas poco a poco por la China con el propósito de adquirir una capacidad pujante y sobreeminente. Les dejo aquí el link. Este es una organización muy seria, comercial. En el campo de la robótica solamente destaca que en los últimos 2 años y medio, 10 empresas europeas de primer nivel en el campo de la robótica han sido adquiridos por compañías chinas. La respuesta a esto, por supuesto, es que Europa y los Estados Unidos se unieran en una estrategia coordinada para decirle no a la China. Después de todo, la China no nos permite a las compañías europeas ni a las compañías estadounidenses entrar en los sectores más sensitivos de su economía. Yo respeto eso. Por supuesto, si yo fuera la China, yo tampoco permitiría que vinieran empresas europeas o estadounidenses a adquirir nuestras joyas tecnológicas. Pero creo que debemos que actuar con reciprocidad y con una comprensión estratégica. El mercado no puede regir este tipo de transacciones. Tiene que ser la política de Estado. Y creo que Europa y los Estados Unidos debían tener un plan coordinado para evitar que estas operaciones sigan ocurriendo. Se ven también en otras partes del mundo. Por ejemplo, Australia ha tenido que tomar medidas legislativas muy fuertes para evitar la compra por parte de empresas chinas de grandes empresas australianas dedicadas al ganado, a la agricultura y otros sectores, y lo mismo con Nueva Zelanda. Y muy preocupante para esos dos países asiáticos, que son países democráticos y se encuentran entre los países de mayor nivel de prosperidad
y de estabilidad social, que dinero de empresas chinas y de oligarcas chinos está siendo empleado para interferir en los procesos electorales de ambos países. Y se han dado varios escándalos muy serios en este ámbito. Reto número 3, Irán. Y aquí entramos, por supuesto, en uno de los dilemas en el cual el presidente Trump ha entrado con mucha fuerza. El acuerdo de 2015, limitando de cierta forma, manejando los esfuerzos por parte de Irán de adquirir capacidades nucleares, tiene limitaciones y defectos, pero también tiene ventajas. Y yo quería aquí destacar ambas. Las limitaciones, las desventajas, caducan en 12 a 15 años. Y durante este periodo le permite a Irán desarrollar su economía y poderío geopolítico, lo cual para muchos es muy preocupante porque le permite a Irán adquirir grandes ganancias a través de su industria petrolera, desarrollar su industria petrolera y financiar una serie de actividades en el Medio Oriente de corte hegemónico para convertir a Irán en la potencia hegemónica principal en el Medio Oriente. Las ventajas del acuerdo: limita las capacidades iraníes por el momento, y también esa fue la apuesta del presidente Obama, estemos de acuerdo con él o no, abre una ventana para una posible evolución interna del régimen durante esa ventana. Y hay quien apuesta, dice, bueno, mientras que los iraníes están limitados en sus capacidades nucleares y aumenta la inversión occidental y aumenta la apertura del país, es posible que haya un cambio de régimen dentro de Irán, porque verdaderamente las generaciones más jóvenes en Irán están muy disatisfechas con el régimen muy autoritario y muy estricto de los mulas en Irán. O sea, habría que ver cómo se desarrollan estas dos dinámicas. Irán obviamente tiene ambiciones muy hegemónicas, ambiciones que se han facilitado por el gran error estratégico de los Estados Unidos de meterse en una guerra en Irak y de haber destruido a Irak como una potencia independiente en el Medio Oriente. Irak, Irán siempre habían sido contrapesos. De hecho, el presidente Bush padre, en su libro que escribió con el general Scowcroft, explicó que la razón por la cual al final de la Primera Guerra del Golfo él no siguió hacia Bagdad, como algunos de sus asesores más duros querían, fue que él quería mantener la balanza del poder entre Irak e Irán en el Medio Oriente. Su hijo cometió el gran error de entrar en una guerra en Irak, destruir a Saddam Hussein, pero también destruyó el régimen que, por muy autoritario y cruel que era, mantenía un contrapeso muy efectivo contra los iraníes. Y el nuevo Estado iraquí esencialmente está dominado por los chiitas y está bajo gran influencia, yo no digo control, pero está bajo gran influencia iraní. Entonces se han abierto las puertas para una mayor influencia de Irán sobre Irak. La guerra en Siria, con el triunfo de Hafez al-Assad, también le ha abierto las puertas a la influencia iraní en Siria y por supuesto en el Levante, en el Líbano y en el Golfo. Y existe el riesgo de un futuro conflicto con la Arabia Saudí. De hecho, la Arabia Saudí ha dejado muy claro que si ellos ven que Irán está desarrollando capacidades de armas nucleares, ellos lo van a hacer igual. Y por supuesto tienen los fondos para financiarlo y tienen en Pakistán un aliado dispuesto a venderles y proporcionarles la tecnología para los saudíes ellos tener armas nucleares. Entonces, bueno, se puede ver el acuerdo como se vio en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hubo un bastante consenso bipartidista por parte de muchos republicanos y demócratas de que el acuerdo había sido la mejor de todas las malas opciones disponibles. Es preocupante que el actual asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, el señor John Bolton, que no solamente se opuso al acuerdo, sino que declaró su apoyo por una guerra preventiva contra Irán.
Y yo diría muy modestamente que si hay un riesgo de guerra por parte de los Estados Unidos en los próximos 3 o 4 años, no sea tanto el riesgo de una guerra con Corea del Norte, sino el riesgo de una guerra con Irán. El problema con la solución Bolton de una guerra preventiva, bueno, hay problemas muy graves. Hay un consenso muy fuerte entre nuestras Fuerzas Armadas a nivel abierto de que ninguna opción militar sería suficiente para destruir definitivamente todas las capacidades nucleares iraníes. El programa se podría retardar, se podría dañar, pero así destruirlo definitivamente sería muy difícil para hacerlo a través de medios militares. Y mientras tanto, entraríamos en una guerra en el Medio Oriente, y quizás tan negativo como esto sería que una generación entera de iraníes, incluyendo la juventud iraní que está muy disatisfecha con el gobierno teocrático de Teherán, de pronto por razones de patriotismo y nacionalismo estarían dispuestos a darle su apoyo a ese régimen teocrático y quedarían por el resto de nuestras vidas como enemigos acérrimos de los Estados Unidos. Yo creo que hace falta una estrategia coordinada. Y bueno, el problema ahora que ha planteado el presidente Trump, o sea, él ha deshecho el acuerdo con Irán por parte de los Estados Unidos, pero quedan 3 partes. Queda la Unión Europea. Bueno, digamos que quizás los Estados Unidos puedan exitosamente presionar a la Unión Europea para que la Unión Europea también se salga de ese acuerdo. Sobre todo, Washington está usando presiones de tipo económico. Le dice a grandes multinacionales europeas: si quieres hacer negocios con nosotros, no puedes estar en Irán. Por supuesto, el comercio total entre la Unión Europea e Irán asciende a 25.000 millones de dólares. El comercio total entre los Estados Unidos y la Unión Europea sobrepasa 1.000 millones, un trillón de dólares, o sea, 1.000.000 de millones de dólares. Entonces, no creo que a la larga, yo creo que la gran mayoría de las compañías europeas se retirarían de sus propuestas en Irán, y yo creo que al final sería muy difícil para la Unión Europea permanecer en el acuerdo con Irán. Pero de todas formas quedan 2 potencias en ese acuerdo: la China y la Rusia. Y entonces no creo que ellas se vayan a retirar de ese acuerdo, y por lo tanto Irán podrá adquirir las capacidades que quiera a través de su comercio con China, con Rusia. Y bueno, creo que al final ya los líderes de Irán han amenazado que ellos comenzarán de nuevo su programa de enriquecimiento nuclear. Y entonces esto nos puede llevar a la propuesta de Bolton de tratar de detener ese programa a través de una guerra preventiva, lo cual acarrearía riesgos muy graves. Bueno, aquí tenemos el reto de Irán. Lo puse en número 4 porque creo que a largo plazo, o sea, cuando estamos hablando de los próximos 10, 20 años, Corea del Norte no presenta, a pesar de su gran predominancia, protagonismo mediático, Corea del Norte no es el reto para los Estados Unidos que representa China o Rusia. Pero bueno, como sabemos, el gobierno de Corea del Norte está dispuesto no solamente a mantener, ya tienen su arsenal nuclear, sino también a desarrollar misiles de alcance intercontinental que puedan llegar a los Estados Unidos. ¿Cuál es su objetivo? La legitimidad y la sobrevivencia. Legitimidad y sobrevivencia. O sea, primeramente quieren ser reconocidos, quieren un tratado de paz que al fin ponga un cierre a la guerra de Corea. Nunca se firmó un tratado de paz, y Corea del Norte nunca ha sido reconocida como un país legítimo por parte de los Estados Unidos. Y la sobrevivencia. Déjenme comentarles, si ustedes no lo leyeron, que no fue nada útil hace un par de semanas, cuando primero el señor Bolton habló del modelo libio
como el modelo para Corea del Norte. Y luego el presidente Trump, a su crédito, hay que darle crédito cuando se lo merece, dijo, no, nosotros no tenemos a Libia como modelo, a Corea del Norte se le puede dar un reconocimiento y garantías. Pero luego vino el vicepresidente Pence y también habló del modelo libio. Y bueno, como sabemos, el modelo libio fue que Gaddafi decidió entregar todas sus armas nucleares, deshacerse de ellas, y ¿cómo terminó a los pocos años? Asesinado en una cañería de agua. Entonces, para Kim Jong-un, el modelo libio quiere decir, si ahora me deshago de mis armas nucleares, me eliminarán, me cortarán la cabeza. Entonces, no, ese modelo no es aceptable. Bueno, entonces, Kim Jong-un ahora se va a reunir al fin, a pesar de las amenazas mutuales de Trump y Kim Jong-un, se van a reunir en Singapur muy pronto, el 12 de junio, ya la semana que viene. Y bueno, Kim Jong-un ha estado hablando de la desnuclearización de la península, el presidente Trump está hablando de lo mismo, pero yo creo que ambas partes tienen definiciones muy diferentes. O sea, a mi ver, yo creo que cuando Kim Jong-un está hablando de desnuclearizar la península, lo que él está buscando es un acuerdo en el cual los Estados Unidos retiren todas sus fuerzas militares de la península y retiren todo tipo de armas nucleares de corto alcance y declaren como una zona desmilitarizada alrededor de la península. Y entonces, a cambio de eso, Kim Jong-un quizás esté dispuesto también a deshacerse de sus armas nucleares. Cuando los Estados Unidos, cuando el presidente Trump y sus asesores hablan de la desnuclearización de la península, ellos se refieren a algo muy diferente. Se refieren simplemente a que Kim Jong-un entregue todo su arsenal nuclear, sus facilidades, sus fábricas, sus laboratorios, y que Corea del Norte se quede sin ningún arma nuclear, sin darles verdaderamente ninguna gran concesión en el ámbito de sacar las fuerzas de los Estados Unidos de Corea del Sur. Habrá que ver. Esta es una de las grandes incertidumbres de que si se va a llegar a un verdadero acuerdo. También una de las opciones es que Kim Jong-un, como hizo su padre, como hizo su abuelo, simplemente esté ahí poniendo frente a todos la opción de la desnuclearización con el propósito de ganar algunas concesiones económicas, de ganar tiempo y que el reloj siga caminando, pero nunca llegar al punto de deshacerse de sus armas. Finalmente yo pongo esta pregunta, ¿por qué no la disociación? Y por eso puse ahí a Corea del Norte en el número 4. Porque al final, si lo peor ocurre, y que es que Kim no solamente ya las tiene sus armas nucleares, pero que adquiera sus cohetes balísticos de largo alcance, yo creo que se le puede disuadir de la misma forma que los Estados Unidos ha disuadido a Rusia, de la misma forma que hemos disuadido a la China y que ellos nos han disuadido a nosotros. O sea, un ataque nuclear por parte de Kim Jong-un contra los Estados Unidos sería un suicidio, porque tenemos la capacidad de responderle masivamente. Nadie quiere hablar de la disociación, por supuesto. En el gobierno oficialmente se mantiene la línea de la desnuclearización, pero es una opción que queda como algo viable. Finalmente el quinto reto, que es algo que se toma muy como que no hay que preocuparse de ello, es la economía global, mantener la estabilidad de la economía mundial y del sistema económico internacional liberal, mantener la supremacía del dólar, mantener el sistema de comercio internacional que ha florecido desde 1947 y del cual los Estados Unidos han sido uno de los principales beneficiarios. Entonces, esta arquitectura económica que se creó en Bretton Woods en 1947 por los Estados Unidos y la Gran Bretaña y unos cuantos países europeos que habían ganado la guerra, los Estados Unidos han beneficiado inmensamente de esto, aunque el presidente Trump no quiera reconocerlo. El presidente Trump siempre habla más de los costos, de las desventajas de los Estados Unidos, pero no reconoce que este sistema permite, por ejemplo, la supremacía del dólar
La supremacía del dólar no es nada automático, no es nada ahí que Dios ha ordenado. Y requiere un andamiaje institucional de un sistema de comercio internacional en el cual los otros países se sientan beneficiados de ese orden. Y si ese orden se destruye a través de una guerra comercial o de una adquisición de deuda excesiva por parte de los Estados Unidos que quiebre la confianza de los inversionistas en el dólar, este régimen que tanto ha beneficiado a los Estados Unidos pudiera colapsar o debilitarse sustancialmente. Ahora vamos a ver las incoherencias. Hay varias de ellas. Número 1. La realidad es que más que nunca necesitamos la alianza transatlántica para enfrentar un mundo en el cual el poderío de los Estados Unidos, tan grande como es, disminuye política, económica y militarmente en relación al de la China y en relación al de otros actores, y en el cual las ambiciones geopolíticas de Rusia aumentan de nuevo. O sea, la unión estratégica, la alianza estratégica con Europa es más esencial que nunca. La necesidad de fortalecer los vínculos con Europa, no debilitarlos anunciando una guerra comercial con la Unión Europea a través de la imposición de tarifas y de una retórica hostil. De hecho, muchos observadores han comentado que si usted se pone a estudiar el discurso del presidente Trump con relación a Alemania y hacia Rusia y México, usted ve que la retórica hacia México y hacia Alemania, que son amigos nuestros, es mucho más hostil que su retórica hacia Rusia. Algo muy curioso. El presidente Putin está muy contento esta semana. Acaba de llegar a Viena y de pronto, o sea, ve como hay muchos países europeos muy insatisfechos con esta guerra comercial, con las tarifas y con esta política de Washington muy hostil. La necesidad de coordinar una estrategia común hacia Rusia y dejar atrás la marcada ambigüedad hacia Putin. Incoherencia número 1, seguimos con esa incoherencia muy vital. La necesidad de elaborar con la Unión Europea una estrategia coordinada hacia la China con relación al Hecho en China 2025 y el proyecto de carretera y correo. Estos son retos, como dije anteriormente, no son retos militares, son retos de orden político, comercial, tecnológico, que requieren una respuesta coordinada y unida. No la tenemos y no hay un esfuerzo de hacerla. Y también en el ámbito de Asia, abandonar la guerra comercial que los Estados Unidos han abierto contra el Japón. Por una parte, decimos sí, el presidente Trump invitó al primer ministro a Mar-a-Lago y lo agasajió allí, pero hemos impuesto también tarifas contra el Japón. Y lo que había que hacer no se hizo. Critiquemos al presidente Obama todo lo que querramos, pero tuvo una idea muy acertada y fue crear este acuerdo del TPP, una sociedad comercial de comercio entre países del Pacífico, de la Comunidad del Pacífico. La idea era incluir en ella no solo el Japón, Singapur, Vietnam, Brunei, Australia, sino también Perú, México, Chile. Iban a ser 12 países, el Canadá, como un contrapeso comercial, tecnológico y estratégico hacia la China. Esa era la idea del presidente Obama. Desafortunadamente en la campaña Hillary Clinton, presionada por los círculos más anti-comercio, libre comercio del Partido Demócrata, anunció que ella rechazaría ese acuerdo y el presidente Trump también concordó con ella que él lo iba a hacer. Y una de las primeras cosas que él hizo fue anunciar que los Estados Unidos no entrarían en ese acuerdo. Hoy en día, los 11 otros han formado su propio acuerdo y todavía hay tiempo de que los Estados Unidos decidieran unirse. Ese sería uno de los pasos más acertados que podríamos dar económica y políticamente con relación a la China, a través de fortalecer esta asociación. Incoherencia número 2.
Me refiero ahora a principios muy básicos de la estrategia, articulados desde Sun Tzu hasta el gran canciller Otto von Bismarck. Aumenta el número de tus aliados, reduce el número de tus enemigos. Un principio muy básico, muy sencillo, ¿verdad? Casi de kindergarten, ¿no? Y la actual administración ha estado violando este principio. Estamos haciendo guerra contra nuestros amigos, una guerra comercial contra Europa, contra el Canadá, y repetidas agresiones políticas y económicas contra México. No uso esta palabra levemente, agresiones políticas. Se ha caracterizado a México y a su pueblo como si fueran enemigos de los Estados Unidos, cuando en realidad los Estados Unidos hemos tenido la suerte durante las últimas décadas de gozar de dos grandes vecinos, el Canadá y México, con el cual disfrutamos excelentes relaciones, y ninguno de los dos nos plantean ningún tipo de amenaza o preocupación de tipo estratégico. Muy pocos países pueden decir eso de su entorno inmediato. Entonces, cuidemos de los aliados, cuidemos de nuestros amigos y reduzcamos lo más posible el número de nuestros enemigos. Incertidumbres, ¿qué es lo que va a pasar? Ya voy a cerrar. Es muy difícil hacer predicciones porque en realidad tenemos un jefe de Estado que un día anuncia la intención de asistir a una cumbre con Kim Jong-un, a las 2 semanas dice que no y a los pocos días dice que sí. Un día anuncia que va a imponer tarifas contra la Unión Europea, a la semana dice que no, que las va a retirar por un tiempo y luego dice que sí. Entre sus asesores hay unas diferencias muy fuertes, o sea, no hay un equipo de coordinación. Por ejemplo, entre los asesores de temas de comercio y de temas económicos, actualmente hay una pugna muy fuerte sobre todo este tema de las tarifas y de la guerra comercial contra Europa, contra México, de si quedarnos en el Tratado de Libre Comercio con México, el Canadá, o si irnos, o si quedarnos solo con Canadá y no con México. No hay nada coherente. Incertidumbres en el tema de Irán, ya señalé, existe un serio peligro de guerra, de intervención militar. La política hacia Rusia no tiene ninguna línea coherente, fuera de, la decisión de darle mayores armas a Ucrania, que fue una decisión a mi punto de vista acertada para permitirle a Ucrania un poco más de defensa. La política hacia China enfocada simplemente en el tema de tarifas y de comercio, pero no con referente a estos procesos de más largo plazo que señalé, que son más importantes. Y finalmente el sistema económico internacional, que se asume como que es algo que es una máquina ahí que opera automáticamente, la cual no hay que cuidar de ninguna forma. Conclusiones. Al contrario de las dos grandes potencias rivales, los Estados Unidos hoy en día, a mi humilde opinión, carece de una estrategia definida y coherente que vaya mucho más allá del santo y seña de Make America Great Again. Hay una palabra en inglés que se dice shibboleth, un shibboleth que dice, lo que usa la gente ahí, dice lo mismo, y que no significa mucho. Yo lo busqué en el diccionario y decía, santo y seña, no sé, santo y seña, decía el diccionario, ¿no? Sí, un eslogan, ¿no? El eslogan, pero más allá de ese eslogan no hay mucha coherencia de líneas precisas de lo que tenemos que hacer. El liderazgo supremo de la política exterior es impulsivo, incoherente, impredecible, basado en nociones económicas y estratégicas fallidas que no funcionaron ni siquiera en los años 1930. Esto es bastante fuerte decirlo, lo digo aquí porque estamos en una casa de estudios, pero yo creo que hay que ponerlo en mesa, ¿no? Del debate. Y ya la última diapositiva: para prosperar y vencer los retos de hoy será necesario fortalecer alianzas, no debilitarlas. Solo hay 300 millones de estadounidenses en el mundo, y unos 500 millones de europeos en la Unión Europea. Sin los británicos, cuando se van los británicos quedaremos menos aún. Aunque ellos seguirán con nosotros estratégicamente y en defensa en la OTAN. Pero en realidad, aún con todo el poderío económico y militar que tienen los Estados Unidos, no tenemos la capacidad por nosotros mismos de imponer ningún curso de acción.
sobre la política internacional, ni siquiera influenciarlo sustancialmente. Necesitamos aliados y crear nuevas agrupaciones de intereses comunes, como la Asociación de Comercio del Transpacífico. No actuar en solitario. Se necesita mayor seriedad y un énfasis en la sustancia sobre las apariencias mediáticas. Se necesita tomar en serio la historia. Las lecciones de la historia no nos dan mucho confort cuando nos acostamos y comenzamos a pensar. Finalmente, el orden internacional no es accidental, no ha surgido de la nada, no ha surgido simplemente como ahí un juego de golf, ¿no? Requiere constante mantenimiento, cuidado y cultivo. Aquí me detengo, comencemos nuestra conversación. Muchísimas gracias. Muy contento parado. Sí, si le viene bien. Perfecto, aquí mismo me quedo. Sí. Bueno, preguntas, desacuerdos, críticas, fuertes, no importa. Adelante. ¿Se oye, no? Sí. Digo que ha citado una cosa que ha salido mucho en los medios de comunicación, que son las interferencias en las elecciones de Estados Unidos, las interferencias rusas. También ha citado las del Brexit y ya prácticamente parece que se extienden a cualquier proceso electoral. Pero nunca se ha dicho cómo se materializan estas interferencias, y mi pregunta es, ¿se refiere a que trastoca los resultados, o sea que cambia el número de votos, o es simplemente manipulación de la opinión pública? Bueno, ¿cuáles son las sospechas? Sí, o sea, por supuesto, matemáticamente, científicamente, empíricamente no se puede comprobar cuántas personas votaron de una forma o de la otra por consecuencia de este proceso. Lo que sí se sabe fue que hubo una epidemia enorme de fake news, de noticias falsas, impulsadas a través del Facebook. Yo personalmente, por ejemplo, en los Estados Unidos, estaba sorprendido del número de noticias falsas que se ponían en el Facebook. Y el Facebook hoy en día ha reemplazado en los Estados Unidos, por ejemplo, la prensa seria. Hay mucha gente en los Estados Unidos que ya no leen periódicos. Y si leen un periódico, es el periódico local. Los periódicos locales se han convertido en periódicos simplemente sobre la política actual, el alcalde, el tiroteo aquí, lo que pasó allá en ese local. En mi propia ciudad de Chicago, tristemente tengo que decir, el Chicago Tribune ha descendido mucho en las últimas décadas. Ya no es verdaderamente un periódico internacional. Los titulares siempre son sobre el fútbol y los deportes, y bueno, y luego vienen los celebrities, ¿no? O sea, el tonto de Kanye West dice una cosa, la otra Kim Kardashian dice otra cosa, y eso es lo que sale en la página primera del Chicago Tribune, la tercera ciudad más importante de los Estados Unidos. Entonces ha habido un cambio cultural muy profundo, un descenso terrible en la educación. Nuestras escuelas, tengo que confesarlo, nuestras escuelas públicas ya no enseñan geografía, no enseñan historia de una manera profunda, y el nivel educacional de la población ha descendido, y la gran mayoría de los ciudadanos ya no leen periódicos. Entonces, ¿cómo se mantienen semi-informados? Bueno, normalmente a través del Facebook. Entonces yo veía, por ejemplo, me enviaban un posting en el Facebook, en serio, que Hillary Clinton estaba operando un grupo de prostitución infantil en una pizzería de Washington, D.C. O sea, la pizzería era el cover, la cubierta para un negocio de abuso infantil, al punto de que un tipo, quizás muy cuerdo, no sé, cogió su ametralladora y fue a la pizzería, ahí a acabar con los secuaces de Hillary. Por suerte lo cogieron a tiempo y no mató a nadie. Pero bueno, hubo miles, y estas historias fueron plantadas en el Facebook por
instrumentos que hoy se conocen como bots, que son como robots informáticos, que miles de ellos, o sea, miles de ellos se crearon, decenas de miles, para esparcir todo tipo de noticias diariamente, noticias, por ejemplo, una noticia muy seria que yo también recibí por el Facebook. Hillary Clinton paga $1,000 por cada uno de los que le gritaron improperios al candidato Trump en uno de sus rallies. Luego eso se comprobó que era falso, pero el problema es que ya cuando se comprueba que es falso, la gente no le presta importancia. Y la gente sigue diciendo, bueno, yo creo que la Hillary, el Bill con todo lo que hizo, metiéndose ahí con 20,000 mujeres, esos son capaces de operar un prostíbulo infantil en una pizzería, por supuesto que sí. Entonces, hubo mucha fake news y se manejó de esa forma. Algo, por supuesto, no nos hubiéramos imaginado nada de esto hace 20 o 30 años, pero los tiempos han cambiado mucho. La elección, por supuesto, el problema fue que Hillary perdió por márgenes muy estrechitos en Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Si solo hubiera ganado en esos 3 estados, gana el voto electoral. Y perdió en esos estados por márgenes muy pequeños. Entonces, por supuesto, existe una posibilidad de que se creó un clima que favoreció al otro candidato, pero más allá no se puede ir. Pero lo que sí es muy serio es que Rusia haya lanzado una campaña extremadamente seria para afectar el proceso electoral. Sí. Buenas tardes, capitán de corbeta Jaime Bolois. Muchas gracias por la presentación. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinión le merece la situación que se va a dar en el Ártico entre Estados Unidos y Rusia, entre la apertura de las nuevas vías de transporte por el Ártico? ¿Por el Ártico? Sí, muchas gracias. Bueno, ahí la situación está más complicada porque también está el Canadá, que es nuestro aliado, y de hecho no hemos alcanzado un punto de acuerdo con el Canadá, o sea, hay un desacuerdo muy serio. El Canadá insiste, yo creo que con mucho mérito, de que ellos deben reconocer, se le debe reconocer la soberanía de ellos sobre el Ártico, que solamente como consecuencia de los cambios climáticos globales, que esas vías marítimas se han abierto. Pero de hecho los Estados Unidos han estado bastante ambiguos porque muchas de sus grandes compañías comerciales quieren beneficiarse y les sería un poquito más complicado reconocer la soberanía absoluta del Canadá sobre esas vías. Entonces, eso está aparte del tema de Rusia, ¿no? Un acuerdo con Rusia sobre las vías del Ártico. No sé si les respondí la pregunta, si quiere, sí, muy complicado. Usted, por favor. Astorga, soy profesor de esta escuela Sí. y antiguo alumno de Naval War College. Ah, excelente. Estados Unidos no tiene una política muy clara para Oriente Medio, tampoco la tenía con Obama, creo yo, y de hecho parecía que había un momento en el que el aliado natural en la región de Estados Unidos, que era Irán, parecía que la política americana basculaba de nuevo hacia Irán, cosa que se ha visto que no ha sucedido, ¿no? Que ha sido justo al revés, y que Estados Unidos se apoya directamente y sin ambajes en Arabia Saudí. Pero hay otro jugador nuevo en la zona, que es Turquía. ¿Cuál es la posición de la administración americana sobre la deriva que está tomando Turquía y sobre los efectos que eso tiene en Oriente Medio? Gracias. Sí, yo creo que Turquía hubiera presentado un reto sin que importara quién fuera el presidente, o sea, transciende quién sea el presidente. Y ahí está, bueno, el tema también del cambio que ha ocurrido dentro de Turquía con el presidente Erdogan. El presidente Erdogan está estableciendo prácticamente un sistema dictatorial en Turquía, o sea, no se le llama dictadura, pero es un régimen unipersonal en el cual él tiene toda la intención de permanecer ahí por 20, 30 años más. Entonces, eso, por supuesto, le lleva al presidente Erdogan, para mantener su legitimidad interna, a proyectar una política muy protagonista y, de hecho, una política
en el cual él a veces busca deliberadamente conflictos con otras potencias, aunque sean conflictos más bien mediáticos, ¿no? Y no de sustancia. Hay varias diferencias. Una es que el aliado más importante, más fiable de los Estados Unidos en esa parte del Medio Oriente son los kurdos. Y también son los mejores luchadores, o sea, indudablemente son grandes guerreros y muy amigos de los Estados Unidos. Además de que, si usted ve la sociedad kurda, es una sociedad donde no hay fanatismo religioso y donde se valora el impulso empresarial. Por supuesto, para Turquía no puede haber ningún reconocimiento, ningún aumento de la noción de Kurdistán como una posible nación-estado. Entonces ahí viene un conflicto. Erdogan también se ha puesto muy ambiguo con el tema de sus vínculos con Putin. Y bueno, al hecho de que yo creo que los Estados Unidos justificadamente está planteando la cuestión, muy confidencialmente, por supuesto, no se ha dicho públicamente, de que si Turquía verdaderamente debe seguir siendo miembro de la OTAN. O sea, en un momento también Turquía quería adquirir las armas rusas, está interesada en adquirir armas rusas de gran importancia. Entonces, yo creo que los tiempos cambian y quizás ya no tenga sentido de que Turquía sea miembro de la OTAN, como tampoco pienso que tiene sentido de que Turquía entre en la Unión Europea bajo estas actuales circunstancias. Claro, Turquía tiene una pistola en la cabeza de Europa y es el tema migratorio. Entonces Erdogan prácticamente dice, o haces lo que yo te pido o voy a dejar que entren varios millones más de refugiados en Europa o de inmigrantes. Entonces sí, en los Estados Unidos en realidad no hay una política coherente hacia Turquía, pero le digo, esto ya no tiene tanto que ver con el presidente Trump, aunque de hecho el presidente Trump admira a Erdogan, o sea, él tiene una gran simpatía por los líderes autoritarios y cuando Erdogan fue a Washington, él lo recibió y lo abrazó y como que tenía lo que diríamos una química muy buena con él. Entonces, pero estratégicamente yo creo que hay serias dudas de que si Turquía verdaderamente es confiable. Yo no creo que Turquía es confiable. Podamos tener, por ejemplo, la lucha contra el ISIS es un interés común, pero los turcos quieren hacerlo al costo de eliminar a los kurdos, lo cual yo creo que sería muy equivocado de hacer por parte de los Estados Unidos. Es un dilema. Doctor, de la Universidad de La Laguna, la presentación que ha hecho académica, me ha encantado. Gracias. Hay una parte de la exposición que a mí me ha llamado mucho la atención y es la valoración del TPP-11, que tuvo mucho rechazo en Europa y en concreto en España. Se trata de que verlo en términos... Ese acuerdo hay que verlo en términos estratégicos. Exactamente. Realmente de una política de contención que diseñaron los Estados Unidos en todo el Asia-Pacífico. Entonces, ¿cómo valora el abandono del gran promotor de ese mismo tratado para la contención de China como potencia, la máxima potencia en expansión en el sistema actual? Gracias. Muchas gracias. Sí, exactamente. El TPP es un esquema diseñado para crear una alianza comercial, económica y política, no solamente entre los estados asiáticos, sino entre las más importantes economías de la América Latina que bordean el Asia, con los Estados Unidos, con el propósito de no permitir que la influencia china sea la predominante. O sea, China inevitablemente, por supuesto, va a tener una influencia muy grande en las economías asiáticas, pero la idea era crear un sistema económico que le permitiera a pequeños países, por ejemplo, como el Vietnam, que se ven muy amenazados por la China, permitirles un desahogo y una vía para prosperar y desarrollarse con confianza, ¿no? A eso también se le añade que el TPP tiene un componente muy importante, bueno, de estándares ambientales, de estándares laborales, para impulsar en sus países miembros
un sistema económico con mayor atención al medio ambiente, a los derechos laborales, etcétera. Entonces, no tiene ningún sentido que los Estados Unidos la hayan rechazado, simplemente que el presidente Trump, desde los años 80, cuando era simplemente un empresario que había creado sus empresas con dinero prestado de su papá, el presidente Trump desde los años 80 viene atacando la idea del comercio libre y viene obsesionado con la idea de que todo el mundo se está aprovechando de los Estados Unidos. Everybody's taking advantage of us, ¿no? Todo el mundo se está aprovechando del tío Sam. Y él pues decidió rechazar el TPP. Como le dije, Hillary también decidió rechazarlo por presiones políticas. Me pareció un gran error. La idea es que algunos de sus asesores pudieran a la larga convencerlo de la importancia estratégica del acuerdo, quizás, pero tienen que navegar contra vientos muy fuertes, porque todos los observadores, las personas que han escrito biografías sobre el presidente Trump, que lo han seguido muy de cerca, incluyendo sus amigos más íntimos, dicen, una idea de continuidad de Donald Trump es el odio al comercio libre y la idea de que todos los países están aprovechando de los Estados Unidos. Pero la verdad que el TPP es una respuesta perfecta para el problema de la expansión China y el peligro, porque a la medida que la China tiene esa gran influencia económica, pues entonces empieza a actuar políticamente con influencia política, como ya se ha visto hasta en países como Australia y la Nueva Zelanda. En Europa, por supuesto, se veía desde otra óptica, había un esfuerzo también de crear un acuerdo económico entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Por supuesto, en Europa las izquierdas rechazaron eso, lo veían como un instrumento para las grandes multinacionales dominar la economía europea y violar estándares europeos y todo eso, y eso no avanzó. Pero en el caso asiático avanzó, de hecho que aún las 11, aún después de retirarse los Estados Unidos, se ha llegado a un acuerdo. General, sí. Sí, América Latina. El micrófono creo que no está... No. Va cuando quiere. Sí. Ahora. Unas ideas sobre relación nueva, si es que las hay, de Estados Unidos con América Latina. Y en este mundo que nos has diseñado, profesor, el subcontinente sudamericano, si tiene algo que hacer, decir, tiene algún peso, o por lo contrario, pesa poco. Bueno, dos cosas preocupantes, por supuesto. Desgraciadamente, el presidente Trump, con su política tan hostil hacia México, ha creado un clima muy desfavorable en la América Latina. O sea, en la América Latina, yo estoy diciéndolo como se ve en la América Latina, no estoy diciendo que yo comparto esa opinión de él, pero en la América Latina se le ve como racista, como imperialista en sus demandas hacia México, en su idea de que los mexicanos, la mayoría de los mexicanos vienen a los Estados Unidos a violar gente y a aprovecharse del estado de bienestar social. Todo eso lo ha dicho. Entonces, esa retórica tan hostil hacia México ha como envenenado las relaciones. Yo creo que, por ejemplo, el presidente Trump, que tiene habilidades sociales personales, o sea, la gente que se reúne con él de uno a uno, hablan de que él es un hombre que muchas veces convence en el trato personal, pudo haber comenzado a subsanar eso, por ejemplo, participando en la cumbre que se celebró muy recientemente en Lima, y sin embargo se negó a ir y dijo, no, a última hora decidió no ir. Yo creo que eso envió un mensaje a la América Latina, bueno, en realidad ustedes no son tan importantes, no importan tanto, lo cual es preocupante. O sea, yo creo que no es saludable y bueno, habrá que ver, pero siempre que tengamos esa política tan hostil hacia México va a ser muy difícil desarrollar una mejor relación con la América Latina. Sí, señor. Un continente, digamos, abandonado ya a China,
en todo lo que es infraestructuras, como estamos viendo, y otro campo, comercio en general. Luego, otra pregunta es, en los que estamos asistiendo recientemente, se está hablando mucho, con gran preocupación, de la interferencia de todos los procesos electorales a través de las nuevas tecnologías. ¿Qué posibilidades hay en España, del mundo, sobre todo Europa, que es lo que tenemos más cercano, de tratar de evitar que se pueda ir a más con los siguientes resultados? África, por tanto, sí, dos temas diferentes. A ver, el primer tema. Yo creo que los Estados Unidos y Europa tienen que comenzar de actuar hacia la China de una manera más realista y más recíproca. Y, por ejemplo, la forma en que la China ha desarrollado estos grandes proyectos de infraestructura en el África ha sido porque el Estado le proporciona a las empresas de construcción china grandes préstamos, grandes créditos para acometer esos proyectos. O sea, las empresas ellas solas no lo financian. Se financian en gran parte con fondos, con subsidios del Estado. Yo creo que tenemos que comenzar a hacer eso. Y hay un artículo excelente, si lo pueden buscar, ahora en el ejemplar de Foreign Affairs que está saliendo ahora, por Francis Fukuyama, el famoso teórico que predijo que la historia se había acabado, la tontería mayor que escribió en el año 90, el fin de la historia, vea la historia sigue. Pero ahí él habla de cómo el Occidente ha cedido el campo de la infraestructura a las grandes empresas chinas, ahí mismo, y usa el ejemplo del África. Entonces les doy ahora un ejemplo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un banco que se llama the Export-Import Bank, el Banco de Exportaciones e Importaciones. Es un banco que viene operando desde hace varias décadas, muchas décadas, y cuyo objetivo es darle préstamos a empresas estadounidenses para que hagan proyectos y operaciones comerciales en distintas partes del mundo. Bueno, en los últimos años, el Congreso republicano, dominado por esta ideología libertaria de que hay que dejar que el mercado lo domine todo, se ha negado en muchas ocasiones a financiar este banco. Entonces, les repito, la única forma, por ejemplo, de competir con la China en África es que los estados de Europa, que la Unión Europea, los Estados Unidos subsidien a sus empresas para que también participen en proyectos de infraestructura en África. Y a través de esos proyectos se gana influencia no solo económica, sino influencia política. Y es algo que no estamos haciendo. Ahora, el tema de la informática, la influencia en las elecciones, es un tema de prevención. Yo no soy cibernético, no es una de mis habilidades, pero tenemos grandes talentos, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y lo que hay que hacer es diseñar una estrategia y dedicar una agencia del gobierno, crear una agencia especializada en la guerra cibernética para defendernos y para defender nuestros procesos, no solamente electorales, sino en el futuro nuestros procesos financieros, bancarios, la economía, las grandes compañías eléctricas que suministran toda la energía en nuestros países, pueden también ser hackeadas, pueden ser manipuladas. Y todo esto requiere una estrategia muy fuerte y mucha seriedad y la inversión de recursos en la guerra de defensa cibernética. General. La decisión del presidente Trump de trasladar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Casi todos los presidentes norteamericanos han tratado de buscar soluciones al conflicto palestino-israelí. El presidente Trump, una de las primeras decisiones que ha adoptado ha sido trasladar la embajada sabiendo que eso era un problema y que de alguna manera le incapacitaba ya para ser el negociador, el intermediario, buscando ser el pacificador, encontrar una solución a ese conflicto. Esta decisión se corresponde a una decisión, a una política meditada de los Estados Unidos,
o es una decisión personalista del presidente Trump sin que aparentemente se hayan medido mucho las consecuencias de esa decisión? Muchas gracias. Sí, toda la evidencia que tenemos indica lo último, que fue una decisión personalista. El presidente Trump, toda su vida como empresario, ha estado ligado a elementos pro-israelíes muy fuertes dentro de los Estados Unidos, incluyendo a comerciantes y figuras muy importantes. Una de las personas que lo apoyó en su campaña fue Sheldon Adelson, el gran mogul del juego en los Estados Unidos, multibillonario, y hay un lobby muy fuerte de elementos con mucho dinero en los Estados Unidos, familias como los Mercers, Sheldon Adelson y otros, que son sionistas, no solamente son pro-israelíes, son sionistas. Y el presidente Trump está ligado con ellos muy cercanamente y para él esa era la decisión acertada. Pero fue una decisión personalista, o sea, los equipos de estudio del Departamento de Estado decían esto no es prudente, porque como dijo usted, no solo administraciones demócratas, administraciones republicanas se negaron a trasladar la capital. Decían, vamos a mantener un poco de palanca en el proceso, vamos a dar al menos una mayor apariencia de neutralidad y no podemos mover la capital. Entonces, bueno, ahí está, y de hecho la gente que la apoya dice, mira, trasladamos la embajada y no ha ocurrido nada. Claro, lo que no se ve son los procesos de largo alcance y la manera en que esto verdaderamente debilita la posibilidad de un acuerdo en el futuro. Había una pregunta ahí atrás. Sí, bueno, el señor y luego atrás, sí. Buenas tardes, capitán de corbeta Raúl Alba. Ha señalado que uno de los retos respecto a endeudamiento. ¿El? Endeudamiento, sí, de países que aceptan su financiación, proyectos de infraestructura. Aunque lo ha contestado parcialmente, ¿considera que puede estar relacionado en parte con una política de America First, por un lado? Y por otro lado, creo que aproximadamente el 18% de la deuda de Estados Unidos pertenece a China. ¿Se está haciendo algo para modificar este balance? Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Bueno, es cierto que la China es dueña de una buena parte de la deuda pública de Estados Unidos. Los japoneses son dueños de un poquito más, de hecho. Bueno, entonces siempre se ha sacado el tema de que si la China decide castigar a los Estados Unidos vendiendo toda esa deuda, bueno, una de las partes que más dañadas serían las chinas, porque esa deuda perdería valor. O sea, si la China ahora entra en el mercado y comienza a vender la deuda americana que ellos tienen, esos bonos perderían valor. Así que no sé hasta qué punto la China tiene un poder de chantaje, vamos a decirlo, económico sobre los Estados Unidos, con base a que ellos son dueños de un buen porcentaje de la deuda. Lo que sí pienso, a mi opinión, es que no ha sido nada prudente. Hace unos meses el Congreso de los Estados Unidos, bajo el impulso del Partido Republicano del presidente Trump, pasaron una medida muy amplia de reducción de impuestos de más de $1 trillón. Entonces, a pesar de que hoy en día los Estados Unidos tienen un déficit presupuestario, fiscal, todos los años, que está aumentando y que aún hoy en día ya se sube a los $600 mil millones, se hizo una reforma para disminuir los impuestos y ya el año que viene el déficit fiscal anual de los Estados Unidos va a ser de $1 trillón. $1 trillón anuales. O sea, va a haber un aumento espectacular en la deuda pública, lo cual yo considero totalmente innecesario. No era necesario porque nuestra economía ha estado aumentando su crecimiento de una forma muy saludable en los últimos 3 años. No ha tenido nada que ver con el presidente Trump. Yo creo que ha sido el resultado de políticas de muy largo alcance, incluyendo las políticas seguidas por el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y con la economía en tan buen rumbo no era necesario estimularla más, reduciendo los impuestos. La gran parte de esa reducción ha sido dirigida hacia las clases más altas, ninguna de las cuales necesitaba esa ayuda o ese incentivo para producir.
y ha sido un gran error estratégico. Yo creo que las finanzas públicas tienen una consecuencia estratégica y yo creo que va a causar mayor endeudamiento por parte de los Estados Unidos y eventualmente, bueno, parte de esa deuda pública la tienen por supuesto los ciudadanos americanos y también los japoneses, pero también la China tiene parte de ella. Buenas tardes, soy Marca Novas, soy becaria del Instituto Español de Estudios Estratégicos y bueno, acabo de llegar de Estados Unidos y yo he visto en primer plano este debate de qué es el terrorismo y desde la primera estrategia de seguridad de Bush en el 2002, cuando se abre el Departamento de Homeland Security y la prioridad de esta estrategia de seguridad es la guerra contra el terrorismo. Me encantaría preguntarles su opinión sobre sobre este debate de qué es el terrorismo y qué no, pues por lo ocurrido en tantos tiroteos en los colegios, lo ocurrido en Las Vegas y por qué Donald Trump se ha admitido que para Estados Unidos ahora mismo Rusia y China es una prioridad y ha dejado en la estrategia de seguridad del 2017 el terrorismo en un segundo plano. Sí, bueno, hay mucho que hablar sobre el terrorismo. O sea, el terrorismo muchas veces se proyecta como una gran amenaza para el pueblo de Estados Unidos. La realidad es que mueren muchas más personas anualmente en incidentes de uso de armas de fuego. Pero las armas de fuego son sagradas, o sea, en los Estados Unidos eso no se puede tocar. Mi país adoptivo tiene varios puntos de ceguera, ese es uno de ellos, o sea, un consenso muy amplio de que ni siquiera se le puede exigir a los ciudadanos un periodo de espera de 30 o 45 días para comprobar sus antecedentes penales, sus pruebas psicológicas, ¿no? Esencialmente, el presidente Trump ha visto el tema del terrorismo desde la óptica número uno del ISIS y de evitar que vengan inmigrantes musulmanes a los Estados Unidos. Ha sido una óptica bastante sencilla y también ha usado ese tema, yo creo que muy venenosamente en el caso de México. O sea, uno de sus argumentos es que la razón por la cual hay que construir el famoso muro, que él insiste que México va a pagar por él, bueno, que hay que construir el muro es para evitar que terroristas crucen la frontera. Por supuesto, nunca ha habido ni un terrorista que ha venido a los Estados Unidos cruzando la frontera. Desde México, la mayoría de nuestros actos de terrorismo han sido causados por personas legalmente en los Estados Unidos, incluyendo varios ciudadanos estadounidenses, como ha ocurrido en Francia, como ha ocurrido en Bélgica y en la Gran Bretaña. Entonces, esa más bien ha sido la óptica política para manejar el tema del terrorismo. Yo creo que la estrategia contra el ISIS ha sido efectiva en términos de reducir su poderío militar, pero bueno, yo creo que a la larga el terrorismo tomará nuevas formas y yo creo que verlo así de manera simplista como simplemente evitar que vengan musulmanos a los Estados Unidos o que crucen la frontera con México y evitar eso construyendo un muro es una forma muy simplista. Pero sí, eso electoralmente es muy efectivo. Usted quiere ganar una elección, dice, yo estoy aquí para proteger al pueblo contra el terrorismo. En realidad muere mucha más gente. En realidad, para que se rían un poco, muere mucho más gente todos los años en caídas en la bañadera que como consecuencia del terrorismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Pi Tianfu, técnico de Ejército de Aire de China. Primero, tengo una pregunta. ¿Hablas chino? No hablo chino. Oh. No. He tenido el gran gusto de visitar a su país en numerosas ocasiones y quiero aclararle que a pesar de toda mi crítica de origen político, tengo gran admiración por la cultura china, la civilización china y por los logros de la China. Sí. Ahora tengo una pregunta. ¿Crees que Estados Unidos está destruyendo? ¿Cómo? Destruyendo. ¿Crees que Estados Unidos está destruyendo? Sí, disminuyendo.
Inglés. Que si los Estados Unidos están disminuyendo. Sí, sí. Yo creo que en términos Gracias. relativos, el poderío de los Estados Unidos del Pacífico sí está disminuyendo. Sí. ¿Le contesté la pregunta o...? Bueno, y sí, en términos relativos no creo que tiene que ser un tema de excesiva preocupación si fuera solo el tema de una disminución relativa. Yo creo que lo más preocupante es que la China está usando una estrategia mercantilista muy agresiva como la usó Francia en los años de Luis XIV bajo el gran ministro de Estado Colbert. Fue el gran estadista que se dio cuenta, bueno, si quieres aumentar tu poderío, crea una sociedad, un sistema muy mercantilista. Y eso es preocupante, y también creo que es preocupante las ambiciones regionales en el Mar del Sur, que me parece muy preocupante, y que no solo yo, sino vecinos de la China, y no voy a hablar ni del Japón, voy a hablar de Vietnam, por ejemplo, y de Malasia, los consideran preocupantes. Bueno, ha sido un gran gusto. Muchas gracias. Bueno, es prácticamente la hora y no queremos abusar del tiempo del profesor Alberto Cole. Es la segunda vez, al menos de que estoy director, que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros la visión que él trae de Estados Unidos, y de esa manera que ha hecho, tan franca, abierta, en un aula magna donde te hemos atendido con muchísimo interés, Alberto, de verdad. Muchas gracias por todo. Gracias a usted. Y siempre será es un esta gran tu casa. honor, un verdadero honor. Muchas gracias.